Me desperté temprano aquella mañana, como siempre lo hacía. El reloj marcaba las 6 y todavía el sol apenas se asomaba por la ventana. Me levanté despacio, con los huesos que crujían como madera vieja, y encendí la cafetera de metal que me ha acompañado más de 20 años. El olor del café negro llenó la cocina, fuerte y amargo, como a mí me gustaba. Me puse la camisa azul clara que había lavado y colgado el día anterior. Todavía olía a jabón barato, fresco, limpio. Quise empezar el día con buen ánimo, aunque en el fondo me pesaba la soledad. Mientras me servía la primera taza, escuché los pasos de Mariana en la cocina. El golpe de las cacerolas, el sonido de la cuchara contra la olla, el olor de carne guisada, condimentada con comino y chile ancho, se mezclaba con el del café. Afuera, en el patio, las risas de Sofía y Mateo rebotaban contra las paredes. Jugaban a patear una pelota de plástico, riendo a carcajadas, mientras el perro del vecino ladraba al verlos correr. Esos sonidos me hacían sonreír. Al menos con mis nietos me sentía vivo. De pronto, escuché el chirriar del portón al abrirse. Era Rogelio, el esposo de mi hija, que salió a recibir a un amigo suyo. Su camioneta gris quedó atravesada justo frente a la entrada de doña Carmen, la vecina de toda la vida. Ella levantó la ceja desde la acera, pero no dijo nada. Rogelio, como siempre, actuaba con esa confianza arrogante, como si la calle también fuera suya. Al poco rato, doña Carmen fue la primera en llegar. Traía en las manos un flan casero, todavía tibio. Me abrazó fuerte, me besó la mejilla y me dijo: «Felicidades, Aurelio, que Dios le dé muchos años más». Su gesto me enterneció. Yo respondí con una sonrisa y la acompañé adentro. Poco a poco, la casa empezó a llenarse. Llegaron algunos compañeros de oficina de Mariana, viejos conocidos, que apenas me saludaron de compromiso. También vino mi vecino don Víctor, cargando una botella de tequila envuelta en papel. Los niños corrían por el patio, entre los globos de colores rojo y azul que colgaban de los hilos, brincaban y tropezaban en medio de las risas. La música ranchera salió a todo volumen de la bocina nueva que Rogelio había comprado, y pronto el aire se llenó de voces, risas y el olor de la comida. Yo me ocupaba en lo de siempre: cargar sillas de plástico al patio, acomodar mesas, asegurarme de que no faltara nada. Mientras tanto, Rogelio ya estaba con 2 amigos, cerveza en mano, recargado en la pared, como si fuera él el dueño de la fiesta. Mariana iba de un lado a otro, ordenando a todos con tono de mando, revisando que el pastel estuviera bien colocado en el centro de la sala. Un pastel enorme, decorado con el número 63, englaseado dorado. En medio del alboroto, Sofía se me acercó corriendo. Traía en las manos un papel doblado con crayones. Me lo entregó con una sonrisa de esas que le iluminaban toda la cara. Era un dibujo de ella y de mí, tomados de la mano, con un corazón rojo encima. «Para ti, abuelo», me dijo. Sentí un nudo en la garganta. La abracé, y entonces Mateo vino también, con las manos llenas de chocolate, manchando mi pantalón cuando me abrazó la pierna. No me importó. Al contrario, me arrancó una risa que me alivió por un instante. La fiesta parecía avanzar con alegría. Algunos brindaban, otros charlaban animadamente, los niños gritaban. Yo observaba todo en silencio, agradecido de estar rodeado de gente, aunque una parte de mí se sintiera como un invitado en mi propia casa. Llegó el momento esperado: cortar el pastel. Mariana bajó el volumen de la música de golpe, y de inmediato se hizo un silencio expectante. Todos se reunieron alrededor de la mesa,
Las velas encendidas brillaban frente a mí. Tomé el cuchillo con cuidado, mientras los invitados aplaudían y coreaban en coro. ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Yo sonreía nervioso, listo para soplar las velas y dar el primer corte. Pero antes de que pudiera hacerlo, Mariana alzó la voz, clara y firme, rompiendo aquel instante. «Papá, hay algo que debemos decir frente a todos». Me quedé helado. Miré a mi alrededor, confundido. Rogelio se cruzó de brazos a su lado, con una sonrisa cínica dibujada en los labios. Mariana, con gesto decidido, colocó sobre la mesa un folleto brillante, doblado con esmero. Extendí la mano y lo abrí. Mi corazón dio un vuelco al leer el título en letras grandes. Residencia Los Álamos. Un asilo para ancianos. El cuchillo tembló en mi mano, deteniéndose en el aire. Todo el mundo enmudeció. Sentí decenas de ojos clavados en mí. Mariana prosiguió, como si estuviera leyendo un guión ya ensayado. Ya no hay espacio en esta casa para 3 adultos. Rogelio necesita un lugar para trabajar, los niños para crecer. Tú estarás mejor aquí, papá. Es lo mejor para todos. Las palabras me atravesaron como un cuchillo real. En mi pecho algo se quebró. Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas bajaron la mirada. Otras se miraron incómodas entre sí. Doña Carmen, indignada, levantó la voz. «¿Cómo puedes hacer esto el día de su cumpleaños?» Pero Rogelio la interrumpió con desdén. «Es asunto de familia, señora. No se meta». El aire se volvió pesado, como si faltara oxígeno. Vi a unos invitados levantarse en silencio, recogiendo sus abrigos, evitando mirarme a los ojos. Los niños dejaron de reír, confundidos. Sofía corrió hacia mí, abrazó mi brazo con fuerza y me preguntó con voz temblorosa. «Abuelo, ¿por qué te vas?» Yo no supe qué contestar. Mariana se apresuró a apartarla, con gesto severo. El ruido de las conversaciones se fue apagando poco a poco. El salón se quedó casi vacío en cuestión de minutos. Me senté en una silla, todavía con el cuchillo en la mano. Tomé el folleto y lo abrí del todo. En una de las páginas había una foto de varios ancianos jugando bingo, todos con sonrisas forzadas, debajo una leyenda en letras azules. Habitación 7B, reservada para don Aurelio Ramírez. Leí mi nombre impreso ahí, como si ya me hubieran enterrado en vida. El pastel seguía intacto, las velas consumiéndose hasta derretirse en ríos de cera. Nadie cantó las mañanitas, nadie probó una rebanada. Lo único que quedó fue el silencio, roto apenas por el tic-tac del reloj de pared y el eco de la traición retumbando dentro de mí. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la llama moribunda de la última vela, preguntándome en qué momento había dejado de ser parte de mi propia familia. La casa se había ido quedando en silencio poco a poco. Los vecinos ya no estaban. Los globos comenzaban a desinflarse y el eco de la música ranchera todavía resonaba como un fantasma en mis oídos. El patio parecía un campo de batalla después de la fiesta. Platos de plástico rotos, vasos olvidados sobre el suelo, servilletas arrugadas manchadas de salsa. Yo, como siempre, terminé recogiendo lo que quedaba. Fui llevando uno por uno los platos y las latas vacías hasta la cocina. Mis manos olían a grasa y a cerveza seca, y con cada objeto que echaba en la bolsa de basura, sentía que se iba también un pedazo de mi paciencia. Mientras acomodaba las cosas, escuché algo que me heló la sangre. Las voces de Mariana y Rogelio,
susurrando en la cocina, acompañadas del chasquido de una lata de cerveza al abrirse. Me acerqué despacio. El suelo pegajoso de la sala crujía bajo mis zapatos. Al llegar al marco de la puerta los vi. Rogelio recostado en la silla, con la pierna subida en otra como si estuviera en su propia cantina, y Mariana parada junto a la estufa, mirando fijamente su teléfono, como si yo ya no existiera. Dejé el montón de platos sobre el fregadero con un golpe seco. Ellos levantaron la vista apenas un segundo, sin sorprenderse de verme, y fue entonces que no pude contenerlo más. «¿Por qué me humillaste delante de todos?», pregunté con la voz quebrada pero firme. Mariana no me miró a los ojos. Se limitó a seguir viendo la pantalla de su celular y contestó con frialdad. Era la única manera de que entendieras. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. ¿Entender qué? ¿Que ya no era bienvenido en la casa que yo había levantado con mis manos? Sentí un calor subir por mi pecho y hablé más alto, golpeando la mesa con la palma abierta. He pagado esta casa. Cada mes, cada recibo, cada reparación. Todo lo he puesto yo. Rogelio soltó una carcajada seca, ladeando la cabeza con burla. Eso es lo mínimo, viejo. Viviste gratis 5 años aquí. ¿Qué más quieres? La rabia me hizo dar otro manotazo en la mesa. Recordé cada peso invertido, cada sacrificio. Las palabras me salieron de golpe, casi gritando. Hipoteca, 20.000 pesos al mes. Agua, luz, internet. Hasta el maldito motor del agua lo cambié yo el año pasado. Mariana levantó la vista apenas un segundo, con una mueca de impaciencia. Ese fue tu deber, papá. Siempre dijiste que la familia era primero. Me quedé mirándola, incrédulo. ¿Mi deber? ¿Convertir mi vida entera en sostén de todos para que ahora me echaran como si fuera un estorbo? Señalé con el dedo hacia arriba, hacia el segundo piso. Ese cuarto donde duermo es mío. Todo lo que ves aquí lo sostuve yo. Rogelio se inclinó hacia adelante y soltó una risita. Pues ese cuarto será mi oficina. Ya lo medí. Entra perfecto un escritorio grande. Sentí que la garganta se me cerraba. Las palabras se atoraron en mi pecho. Mariana, como si nada, se acercó al refrigerador y sacó otra cerveza. Sirvió un vaso para Rogelio, con la misma calma con que alguna vez me sirvió café a mí. El ambiente se volvió sofocante. El olor a cerveza mezclado con los restos de comida me mareaba. El televisor en la sala seguía encendido, transmitiendo un programa de concursos que nadie miraba. Sus risas enlatadas eran como cuchillos que se clavaban en mi silencio. Miré a mi alrededor. Todo lo que había en esa cocina había pasado alguna vez por mis manos. El refrigerador lo había comprado yo cuando Mariana apenas entraba a la universidad. El microondas lo arreglé 2 veces, cuando todos decían que estaba muerto. El ventilador de techo lo instalé yo mismo, una tarde calurosa. Y ahora ellos lo usaban sin siquiera recordarlo. ¿Y mis cosas?, pregunté, la voz ya más débil, casi un susurro. Mi escritorio, mis libros. Rogelio no tardó ni un segundo en responder, con tono burlón. Se quedan. La casa es nuestra. Lo demás lo guardamos en la cochera, si quieres. Mariana añadió, con la misma frialdad de antes. Papá, ya no puedes vivir aquí como inquilino eterno. Es hora de que sigas tu camino. Me quedé quieto, como si me hubieran empujado a un pozo sin fondo. No respondí.
El silencio se llenó con el ruido lejano de Sofía, riendo en el piso de arriba, mezclado con los pasos veloces que retumbaban sobre mi cabeza. De pronto, la niña bajó corriendo por las escaleras. Sus ojitos brillaban todavía con inocencia. ¿Ya cortaron el pastel?, preguntó emocionada sin entender nada. Mariana se giró hacia ella con una dureza que me sorprendió. «Sube a dormir, Sofía», ordenó con voz seca, como si la fiesta nunca hubiera existido. La niña se quedó un instante mirando mi rostro, buscando una respuesta que yo no pude darle. Luego, obedeciendo a regañadientes, subió lentamente las escaleras, arrastrando los pies. El eco de sus pasos desapareció en el segundo piso. Yo no podía moverme. Sentía las manos temblorosas, vacías. Rogelio me observaba con esa sonrisa torcida. Mariana fingía revisar otra vez su teléfono. Me di la vuelta despacio, casi arrastrando los pies, y salí de la cocina. No dije nada más. Mientras me alejaba, escuché a mis espaldas la voz de Rogelio, casi en un murmullo, pero lo suficientemente alto para que llegara a mis oídos. Mañana mismo empiezo a pintar ese cuarto. Quedará perfecto para la oficina. No volteé. Mis manos seguían temblando y apreté los puños para detenerlo. Caminé por el pasillo oscuro hacia mi cuarto, sintiendo que cada paso era un adiós. Esa noche entendí que ya no era parte de mi hogar, que en la misma mesa donde alguna vez compartí risas con mi familia, ahora solo quedaba desprecio. Subí las escaleras con pasos lentos, arrastrando los pies como si cada peldaño me pesara más que el anterior. El pasillo estaba medio a oscuras. La bombilla del techo parpadeaba como si estuviera a punto de fundirse. Me detuve un instante bajo aquella luz intermitente y recordé que había sido yo, hacía apenas unos meses, quien había subido en una escalera de madera para cambiarla. Nadie se fijó en aquel detalle, pero era yo quien sostenía la casa en lo invisible, en lo cotidiano. Ahora, esa luz moribunda parecía burlarse de mí, iluminando apenas mis pasos cansados. Empujé la puerta de mi cuarto, ese cuarto que antes había sido un simple trastero y que Mariana me asignó cuando llegué. El olor a humedad y a ropa guardada demasiado tiempo me golpeó en la cara. Era un olor que nunca logré sacar del todo, aunque yo mismo limpié, pinté las paredes y puse cortinas nuevas. Encendí la lámpara de buró. Una luz amarillenta llenó el espacio pequeño, apenas suficiente para iluminar la cama, la mesa de noche y el escritorio viejo. Cerré la puerta detrás de mí. Sin embargo, el ruido de la fiesta aún se colaba por las paredes. La música ranchera que seguía sonando en la bocina, las carcajadas toscas de los amigos de Rogelio, el estrépito de las botellas chocando. Cerré los ojos unos segundos, deseando que el silencio regresara, pero era inútil. Todo ese bullicio era como una confirmación de que en esa casa mi voz ya no importaba. Me senté en el borde de la cama y tomé de la repisa mi cuaderno viejo, de tapas gruesas y esquinas desgastadas. Lo abrí con cuidado. Las hojas amarillentas crujieron bajo mis dedos. Ese cuaderno era mi memoria escrita, donde había anotado cada gasto, cada peso que había salido de mis bolsillos durante años. Lo había hecho con disciplina, casi con obsesión, porque era mi manera de recordarme que yo todavía tenía un lugar en esa casa. Encendí la lámpara del escritorio y empecé a repasar las páginas. Ahí estaban, con mi letra apretada y clara.
los depósitos mensuales al banco BBVA para pagar la hipoteca. 20.000 pesos exactos cada mes, religiosamente. Los recibos de la luz de la CFE, algunos con las esquinas dobladas, manchados con café derramado. Las facturas del agua, del internet, del gas. Una hoja arrugada con el gasto de 12.500 pesos para reparar el techo en la temporada de lluvias de 2021. Otra donde estaba apuntado el costo del nuevo motor para la bomba de agua, que yo mismo instalé cuando el viejo dejó de funcionar. Pasaba las páginas y las acomodaba en un montón sobre la mesa. El sonido del papel rozando era como un recordatorio cruel. Yo había sido el único sostén de esa casa, y aún así me trataban como un intruso. Con manos temblorosas abrí el cajón inferior del escritorio. De ahí saqué una carpeta de plástico transparente, ya algo opaca por el tiempo. Dentro estaba el título de propiedad. Lo extendí sobre la mesa, bajo la luz amarilla. Mis ojos se clavaron en las letras. Aurelio Ramírez, solo mi nombre. Ni Mariana ni Rogelio figuraban ahí. Me quedé un largo rato observando esas letras impresas. Pasé la yema de los dedos sobre ellas, como para convencerme de que todavía eran reales. El temblor en mis manos me obligó a apoyar la palma contra la mesa. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Esa casa era mía, pero en ella ya no tenía hogar. A lo lejos se escucharon pasos apresurados por el pasillo. Era Sofía corriendo, riendo, hasta que la voz dura de Mariana la detuvo en seco. «Sofía, sube a dormir ya», la niña respondió con un quejido, y después el silencio volvió a llenar el pasillo. Yo me quedé quieto, escuchando cada eco como si fueran latidos de un corazón que ya no me pertenecía. Volteé hacia la mesa de noche. Ahí seguía el portarretrato de Teresa, mi difunta esposa. La foto de nuestra boda, en blanco y negro ya descolorido, mostraba su sonrisa dulce, tan viva todavía en mi memoria. Tomé el marco entre las manos. El vidrio estaba rayado, con pequeñas grietas en las esquinas. Acaricié la imagen como si pudiera sentir la suavidad de su piel otra vez. «¡Ay, Teresa!», susurré con un hilo de voz. «¿Qué hice mal?». Mis ojos se humedecieron. Afuera, los perros del barrio comenzaron a ladrar al unísono, como si presintieran algo en la noche. Miré por la ventana enrejada. La luz amarilla del poste iluminaba apenas la calle vacía, polvorienta, con sombras largas que parecían estirarse hacia mí. Respiré hondo. Reuní todos los papeles, los recibos, el título de propiedad, las facturas, y los até con una liga gruesa que tenía guardada en el cajón. Luego los metí en mi maletín de cuero, ese viejo que había cargado conmigo durante años, gastado en las orillas pero todavía resistente. Lo coloqué al lado de la cama, como si fuera mi escudo. Me tumbé en el colchón duro, con los ojos fijos en el techo. Las grietas en el yeso formaban figuras caprichosas, iluminadas apenas por la lámpara de noche. Cerré los ojos, pero no llegó el sueño. Solo el eco de la música y de las carcajadas de Rogelio y sus amigos que seguían allá abajo, celebrando quién sabe qué. Cada minuto se me hacía eterno. El corazón me latía fuerte en el pecho. Recordaba las palabras de Mariana, la risa de Rogelio, la mirada confundida de Sofía. Todo giraba en mi cabeza como una pesadilla de la que no podía despertar. La noche avanzaba. Afuera, los autos pasaban de vez en cuando. Sus luces atravesaban las rendijas de mi ventana y dibujaban sombras fugaces en las paredes. En algún momento, el canto lejano de un gallo confundido
Me hizo pensar que el amanecer se acercaba, pero al mirar el reloj apenas eran las 2 de la madrugada. Di vueltas en la cama, incapaz de encontrar consuelo. El olor a humedad del cuarto se mezclaba con el sudor frío que me corría por la frente. Me incorporé, tomé otra vez la foto de Teresa y la apreté contra mi pecho. Sus ojos, desde la foto, parecían pedirme fuerza. «No me voy a rendir», murmuré con voz quebrada. Volví a acostarme, abrazando el maletín con los papeles como si fuera un salvavidas. Afuera, la música poco a poco se apagó, pero el eco de las voces seguía taladrando mi mente. Aquella fue, sin duda, la noche más larga de mi vida. Una noche en la que entendí que estaba solo en mi propia casa. Una noche en la que decidí que ya no iba a dejar que me borraran sin pelear. Todavía no amanecía del todo cuando abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba en penumbras y el frío de la madrugada se colaba por las rendijas de las ventanas. Bajé las escaleras con cuidado. Cada peldaño de madera crujía bajo mis pies como si me delatara. Caminaba despacio, tratando de no despertar a los niños que dormían arriba. Al llegar a la cocina, me encontré con el desastre de la noche anterior. Platos de plástico regados por el suelo, vasos tirados en las esquinas, botellas vacías rodando entre las patas de las sillas. El olor a comida rancia me golpeó fuerte. En la estufa todavía estaba la olla con restos del guiso, cubierta de una capa grasienta que brillaba bajo la tenue luz. El contraste me dolió. Apenas unas horas antes, todo había sido risas y ruido. Ahora solo quedaba el rastro de la indiferencia. Tomé mi viejo abrigo gris, aquel que usaba para salir a trabajar en los inviernos más duros, y me lo puse despacio. Me coloqué también la gorra de tela, que ya tenía las costuras flojas. Era como vestirme con lo poco que todavía era mío. Empujé la puerta trasera y salí. El aire de la colonia estaba fresco, impregnado del rocío de la madrugada. Las gotas de agua resbalaban sobre los parabrisas de los autos estacionados. Las luces de los postes aún seguían encendidas, luchando contra la claridad tímida del amanecer. Aspiré profundamente, dejando que el frío me atravesara los pulmones. Caminé unas cuadras en silencio. Conocía cada grieta del pavimento, cada perro callejero que husmeaba en la basura, cada puesto cerrado con cortinas metálicas que todavía dormía. Llegué al pequeño café Internet, donde solía ir a imprimir algunos papeles. Sabía que abrían temprano, porque los estudiantes venían a sacar tareas antes de clases. El sonido de las teclas me recibió apenas crucé la puerta. Había 3 jóvenes con audífonos enormes, jugando en las computadoras. Se reían y golpeaban el teclado con rapidez. El encargado, un muchacho flaco con barba incipiente, levantó la vista y me saludó. «Buenos días, don Aurelio. ¿Necesita imprimir algo?» «No, hijo», respondí. «Necesito entrar a mi cuenta bancaria». Me condujo a una de las máquinas del fondo. El monitor brillaba frío en la penumbra del local. Con paciencia y con la ayuda del muchacho, accedí a mi cuenta. Mi corazón latía con fuerza mientras navegaba entre las opciones. Comencé a cancelar, uno por uno, los cargos automáticos que durante años habían salido de mi cuenta. La hipoteca, la luz, el agua, el Internet. Cada vez que aparecía en la pantalla la frase «cancelado con éxito», sentía como si un candado invisible se abriera en mi pecho. Era un peso que se desprendía, un eslabón de la cadena que se rompía. Imprimí los comprobantes y los guardé en mi maletín. Me temblaban las manos,
pero no de miedo. Era una mezcla de rabia contenida y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que recuperaba un pedazo de control sobre mi vida. Al salir del local, el sol ya se asomaba entre los techos de lámina. El aire fresco olía a pan recién horneado. En la esquina, una anciana vendía café de olla en vasos de unicel. Me acerqué y pedí uno. El aroma a canela y piloncillo me envolvió, dulce y cálido, como un abrazo que hacía años no recibía. «Tenga, don», me dijo la mujer, entregándome el vaso. «Calientito para la mañana fría». La miré y asentí, agradecido. Me quedé unos minutos de pie, sorbiendo lentamente aquel café, dejando que el calor me reconfortara. Cerré los ojos y respiré profundo. Sentí que volvía a llenar mis pulmones de aire limpio, como si me estuviera sacando el polvo acumulado de tantos años de silencio. Cuando terminé, levanté la mano y paré un taxi. Un Nissan Tsuru blanco se detuvo frente a mí. Del interior salió el rostro conocido de don Delgado, el chofer de siempre. Abrió la puerta y sonrió. «¿A dónde lo llevo, don Aurelio?» Me quedé mirándolo unos segundos. Quise darle una dirección, pero las palabras no salieron. Solo sacudí la cabeza y dije con voz baja: «Lejos de aquí, por favor». Me acomodé en el asiento trasero, apretando contra mi pecho el maletín con los papeles. El taxi arrancó. Mientras avanzábamos por las calles desiertas, miré por la ventanilla. Pasamos frente a mi casa. Levanté la vista al balcón del segundo piso. Allí estaba Mariana, apartando las cortinas para observar. Nuestros ojos se encontraron apenas un instante. No levantó la mano, no me dijo nada. Me miró como quien mira partir a un extraño, convencida de que volvería tarde o temprano. Pero yo sabía que esta vez era diferente. El coche dobló en la esquina y la casa fue quedando atrás, empequeñeciéndose en el retrovisor hasta convertirse en una silueta borrosa. Esa casa que había sido mi refugio, mi orgullo y mi cruz, se desvanecía mientras yo avanzaba hacia lo desconocido. En el asiento trasero descubrí un juguete olvidado, una muñeca de plástico con un brazo roto, seguramente de Sofía. La levanté con cuidado. Tenía el cabello enredado y los ojos despintados, pero aún guardaba la inocencia de los juegos de mi nieta. La acaricié y la coloqué junto a mí, como si me acompañara en el viaje. El taxi tomó la avenida principal. La ciudad ya despertaba. Los claxon de los autos comenzaban a sonar. Los vendedores ambulantes abrían sus carritos de tamales y atole, y las voces se mezclaban en un murmullo que anunciaba un nuevo día. Me recosté en el asiento, apreté los puños y respiré hondo. Por primera vez en muchos años no sentía la carga de ser el sostén de todos. Había roto las cadenas que me ataban, aunque todavía me doliera el alma. Ese amanecer fue mío, y aunque no sabía qué me esperaba más adelante, en ese momento supe que ya no iba a permitir que me siguieran borrando. El taxi se detuvo frente a un edificio antiguo en el centro de Guadalajara. Era uno de esos edificios que parecían haber resistido décadas de sol, lluvia y abandono. La fachada tenía manchas de humedad y pintura descascarada. Las ventanas polvorientas reflejaban apenas la luz de la mañana. Cuando bajé del coche, el conductor me deseó suerte con un gesto discreto, como si intuyera que no era un día cualquiera para mí. Me ajusté el abrigo, respiré hondo y crucé la entrada. El olor a papel viejo y madera húmeda me envolvió de inmediato.
Subí la escalera de madera que crujía con cada paso, como si se quejara de sostener tantos años de historias. El pasamanos estaba gastado, liso por las manos de quienes habían pasado antes que yo. En el segundo piso, un letrero metálico oxidado decía «Lic, Hernández, abogado». Golpeé suavemente la puerta y escuché la voz firme, aunque cálida, de un hombre que me era familiar. «Adelante», entré. La oficina era pequeña, pero rebosaba de papeles y carpetas apiladas en estanterías. Había un ventilador antiguo que giraba lentamente en el techo, moviendo apenas el aire pesado, impregnado de tinta y polvo. Tras un escritorio lleno de expedientes, estaba él, mi viejo compañero de secundaria, ahora un hombre maduro con el cabello ya canoso en las sienes. Se ajustó las gafas y me miró con un gesto que mezclaba formalidad con afecto. «Aurelio», dijo, levantándose para estrecharme la mano. «Muéstrame todos los papeles». Saqué de mi bolso el fajo de documentos que había protegido como un tesoro en los últimos días. Los extendí sobre la mesa. El título de propiedad, el contrato de hipoteca, recibos de la luz, del agua, del gas, facturas de reparaciones. Cada hoja testigo de años de sacrificio. Él los tomó con paciencia, revisando línea por línea, moviendo los labios en silencio mientras leía. Yo lo observaba con el corazón encogido, como si en esas páginas estuviera la respuesta definitiva a mi dignidad. Finalmente levantó la vista y con un movimiento lento pero seguro de cabeza sentenció: «La casa es tuya, Aurelio. Legalmente, Mariana y Rogelio no tienen ningún derecho. Podemos iniciar el desalojo inmediato». Sentí que el aire entraba de golpe en mis pulmones. Durante semanas había caminado como con una piedra en el pecho, y ahora esa piedra comenzaba a desmoronarse. No era alegría completa, era más bien un respiro, un alivio que me humedeció los ojos. «¿Estás seguro?», pregunté con la voz entrecortada. «Tan seguro como lo dice la ley», respondió. «Lo que has pagado está aquí, todo comprobado. Nadie puede borrarlo». Me ofreció una silla y se sentó frente a la máquina de escribir eléctrica que tenía al costado. El sonido metálico de las teclas comenzó a llenar la oficina mientras redactaba la notificación de desalojo. Cada golpe en el teclado resonaba como un martillazo que abría un nuevo camino en mi vida. Yo lo miraba trabajar, sintiendo cómo el destino se reescribía allí mismo, letra por letra. Cuando terminó, me pasó las hojas para que las firmara. Tomé la pluma, la sostuve con firmeza, aunque mi mano temblaba. Escribí mi nombre con trazos inseguros, pero decididos. Era como dejar estampada mi voluntad de no ser borrado. Al salir de la oficina, el bullicio del centro de Guadalajara me pareció distinto. Los vendedores ambulantes voceaban tamales y jugos de naranja. Los autobuses chirriaban en cada esquina, pero todo sonaba más ligero. Caminé un par de calles con los papeles en la mano, guardándolos después con cuidado en el bolso. Sentía que llevaba un arma invisible, pero poderosa. Esa misma tarde regresé con el licenciado Hernández a la casa que había sido mía durante tanto tiempo y que ahora me querían arrebatar. Decidí enfrentar la herida abierta. Me puse una camisa blanca recién planchada, me peiné con esmero frente al espejo del hotel y traté de que mi rostro no mostrara cansancio. El taxi se detuvo frente a la fachada de la casa. Allí estaba Rogelio, con una camiseta sin mangas, enjabonando su camioneta gris. Me vio y arqueó las cejas sorprendido.
El agua corría por la banqueta mientras él se secaba las manos en un trapo sucio. Mariana salió enseguida, con el celular todavía en la mano, la mirada dura. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. Yo no dije nada. Solo extendí el sobre que contenía la notificación. Ella lo tomó con impaciencia, lo abrió y comenzó a leer. Su rostro se transformó. Primero incredulidad, luego palidez, y al final una mezcla de ira y miedo. «¿Qué significa esto?», balbuceó. Rogelio se acercó, arrebató el papel y lo leyó en voz alta. Su reacción fue explosiva. Arrugó la hoja con las manos, la hizo una bola y la lanzó contra el suelo mojado. «¡Viejo loco!», gritó. «Esta casa es nuestra». El escándalo atrajo a los vecinos. Doña Carmen fue la primera en salir, cruzada de brazos, con esa autoridad que siempre imponía en la cuadra. «La casa está a nombre de don Aurelio», gritó, mirando a todos los presentes. «Todos lo sabemos». Las voces comenzaron a murmurar entre los vecinos que se habían asomado. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Sentí cómo cada mirada se clavaba en mí, pero esta vez no como un hombre débil, sino como alguien que por fin mostraba que tenía la verdad de su lado. Mariana rompió a llorar, se cubrió la cara con las manos. Rogelio, en cambio, enrojeció de rabia, apretando la mandíbula como un toro acorralado. «¡Maldito!», me lanzó con voz ronca. «Nos quieres humillar frente a todos». Yo no respondí. Giré sobre mis talones y comencé a caminar calle abajo, con el licenciado Hernández a mi lado. Cada paso resonaba firme sobre el pavimento, como si marcara un ritmo nuevo en mi vida. A mis espaldas el murmullo crecía, voces que hablaban de justicia, de vergüenza, de lo que siempre había sido un secreto, a voces. No necesité mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien tenía que agachar la cabeza. La habitación del hotel era pequeña, con paredes manchadas de humedad y una cama que crujía al más mínimo movimiento. Apenas había dejado mi maleta en el suelo cuando el teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de noche. Ese viejo aparato, con la pantalla rajada en una esquina, parecía cobrar vida propia. Al principio dudé en contestar, pero la curiosidad me venció. Abrí el mensaje y me encontré con la fotografía de Sofía, mi nieta. Estaba abrazando con fuerza a su oso de peluche, los ojos llenos de lágrimas. Debajo, unas palabras escritas con torpeza. «Papá, no nos dejes». El pecho se me encogió. Pasé los dedos sobre la pantalla, como si pudiera acariciar su carita desde allí. No tuve tiempo de recuperarme, porque enseguida llegó otro mensaje. Esta vez era Mateo, sentado en el suelo, con la cara manchada de lágrimas y la mirada perdida. El texto decía: «¿Por qué haces esto, abuelo?». Me quedé helado. El corazón me golpeaba fuerte en las costillas. Sentí rabia, tristeza y una duda que me desgarraba. ¿Cómo podían utilizar a los niños de esta manera? Mariana sabía exactamente dónde herirme, en el amor por mis nietos. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si ese gesto pudiera apagar la angustia. Caminé de un lado a otro de la habitación, las baldosas frías bajo mis pies. El ventilador del techo giraba lentamente, moviendo apenas el aire pesado. Afuera se escuchaba el bullicio de la ciudad, pero en mi interior reinaba un silencio tenso, cargado de dolor. Media hora más tarde, el aparato volvió a vibrar. Esta vez
Era una videollamada de Mariana. Vi su nombre en la pantalla, pero no tuve fuerzas para contestar. Inmediatamente después llegaron mensajes de voz. Los escuché uno tras otro. Papá, piensa en los niños. ¿Vas a dejarnos en la calle? ¿Qué clase de padre hace esto? Su voz sonaba quebrada, pero detrás de esas palabras había veneno. Cada frase estaba cargada de manipulación, como un puñal envuelto en cariño falso. Me levanté y salí al pequeño balcón de la habitación. La calle estaba casi desierta, iluminada apenas por los faroles amarillos. A lo lejos se oía el pregón de un vendedor de tacos al pastor y la música de banda que salía de un bar cercano. Ese contraste entre la vida que seguía y mi propio derrumbe me hizo sentir aún más solo. El teléfono seguía vibrando en la mesa, insistente, como un insecto que no da tregua. Me daban ganas de arrojarlo por la ventana, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Con un gesto brusco, lo apagué y lo metí en el cajón del escritorio, cerrando con la llave oxidada que aún funcionaba. Necesitaba silencio. Me tumbé en la cama, intentando dormir, pero el insomnio se me metía en los huesos. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caritas de Sofía y Mateo. Era un tormento. De pronto, un golpe en la puerta me sobresaltó. Me incorporé con el corazón latiendo desbocado. Esperé unos segundos, conteniendo la respiración, y escuché la voz del recepcionista. «Señor, alguien dejó esto para usted». Abrí con cautela. Me entregó una bolsa de plástico y se marchó sin decir más. Dentro había una cajita de leche, un paquete de galletas y un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Era un mensaje escrito con letra infantil. «Te extraño, abuelo. Sofía». Se me nubló la vista. Me senté en el borde de la cama y luego me dejé caer al suelo, con la nota apretada contra el pecho. Sentía que el aire se me escapaba. ¿Era un gesto inocente de mi nieta o una jugada más de Mariana para quebrarme? El dolor era el mismo de cualquier manera. Pasaron las horas. Afuera la ciudad se fue quedando en silencio hasta que solo se oyeron algunos motores lejanos y el ladrido de perros callejeros. Yo seguía sentado, con los ojos fijos en la nada. Al amanecer, un ruido en el pasillo me sacó del trance. Abrí la puerta apenas unos centímetros y lo vi. Rogelio, apoyado en la barandilla de la escalera, con un cigarro encendido entre los dedos. El humo formaba espirales que subían perezosas hacia el techo. Alzó la vista y me encontró. Sonrió con cinismo, mostrando los dientes manchados de tabaco. «No puedes huir, viejo», dijo con voz ronca. «Regresa, o todo será peor». Me miró fijamente mientras daba la última calada y luego aplastó la colilla contra el hierro de la barandilla, dejando una mancha negra y el olor a quemado flotando en el aire. Después se marchó despacio, arrastrando los pies, como si disfrutara de mi miedo. Cerré la puerta con fuerza. El marco tembló. Me apoyé contra la madera, sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Comprendí que ya no se trataba solo de un pleito legal, de papeles y firmas. No. Ahora era una guerra emocional, una lucha sucia en la que querían quebrarme desde dentro. Regresé a la cama, pero el sueño nunca llegó. La nota de Sofía seguía sobre la mesa, junto al vaso de agua que no había tocado. La miré de nuevo,
y aunque me arrancaba lágrimas, también me dio una chispa de fuerza. Tal vez esa sería mi arma, el recuerdo de lo que alguna vez significó la familia. Esa madrugada entendí que lo que se avecinaba no sería fácil. Pero también me di cuenta de que no podía rendirme. Ya no. Esa noche, el cansancio me había vencido. Después de dar vueltas en la cama, por fin apagué la lámpara y me dejé envolver por la oscuridad. El zumbido lejano de la ciudad llegaba apagado hasta mi cuarto, como un rumor constante. Apenas cerraba los ojos cuando el teléfono vibró de nuevo. La pantalla iluminó la penumbra con ese brillo helado que ya me ponía nervioso. El número era desconocido, pero yo sabía perfectamente quién podía ser. Dudé unos segundos. El corazón me golpeaba en el pecho. Al final contesté. ¿Bueno? Dije con voz entrecortada. Al otro lado, una respiración áspera, pesada, seguida del chasquido de un encendedor. Reconocí de inmediato ese tono grave, lento, cargado de amenaza. Sé dónde te quedas, Aurelio. En ese hotel barato de la colonia. Me quedé mudo. No dije ni una palabra. Rogelio esperó unos segundos, como saboreando mi silencio. No creas que no puedo ir por ti. Firma esos papeles y olvídate de la casa. Continuó, con esa calma fingida que resultaba más peligrosa que un grito. La línea quedó en silencio unos segundos más, hasta que fui yo quien apretó el botón para colgar. La respiración se me cortaba. Sentía la garganta seca, como si hubiera tragado ceniza. Me quedé sentado en el borde de la cama, con el aparato aún en la mano. Pasaron apenas unos minutos cuando empecé a escuchar pasos en el pasillo. No eran pasos normales. Se oían fuertes, marcados, como si alguien quisiera que los escuchara. Cada golpe contra el piso retumbaba en mis oídos. Me acerqué con cautela a la puerta y giré la mirilla, pero la luz era escasa. Decidí abrir apenas unos centímetros, lo suficiente para asomar un ojo. El corredor estaba vacío, solo el eco del silencio y un detalle. En el suelo brillaba una colilla de cigarro todavía encendida. El humo se elevaba lento, impregnando el aire con ese olor amargo que tanto conocía. Cerré de golpe. El corazón me retumbaba en el pecho. Moví una silla y la atranqué contra la manija, como si aquel pedazo de madera pudiera protegerme de todo lo que temía. Después me senté frente a la mesa, incapaz de regresar a la cama. Pasé horas mirando la puerta, escuchando cada ruido. La música del bar de enfrente subía como un martillo contra las paredes del hotel. Reguetón mezclado con risas y gritos. Los autos pasaban pitando, los perros ladraban a lo lejos. Era como si el mundo siguiera su curso, indiferente a mi angustia. Cuando por fin clareó el cielo, bajé a la calle. Necesitaba aire, necesitaba un respiro. En la esquina había un carrito de metal humeante. Un anciano con sombrero servía café en vasos de unicel. Me acerqué y pedí uno. ¿Está bien, Don?, me preguntó con ojos curiosos mientras llenaba el vaso. Yo solo asentí, incapaz de contarle lo que en verdad me pasaba. Apreté el vaso caliente entre las manos, como si ese calor pudiera darme el valor que me faltaba. Regresé al hotel más tranquilo, pero al llegar a la puerta de mi cuarto, encontré algo que me paralizó. Un papel doblado estaba metido bajo la puerta. Lo recogí con cautela. Era una nota escrita con letras torpes, apresuradas. Tienes 24 horas. No juegues con fuego. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis manos temblaban.
Tomé el teléfono y le saqué una foto al mensaje. De inmediato se la mandé a Hernández por WhatsApp. No pasaron ni 2 minutos cuando me devolvió la llamada. «Aurelio, esto ya no es solo un caso civil», me dijo con voz firme. «Si sigue así, iremos con la policía. No está solo, ¿me escucha?». Asentí, aunque sabía que mi voz sonaba apagada. «Lo escucho», respondí. Pero la verdad era que me sentía completamente solo. Ese mismo día en la tarde salí a comprar un poco de pan y queso en la tienda de la esquina. Al regresar lo vi. Una camioneta gris estacionada a unos metros del hotel. El motor apagado, pero con alguien dentro. No podía distinguir el rostro, apenas una silueta, pero mi instinto me gritaba el nombre de Rogelio. Aceleré el paso. Sentí la mirada clavada en mi espalda. El aire parecía más pesado. Apenas entré al vestíbulo, eché un vistazo por la ventana. La camioneta seguía allí, inmóvil, como un animal agazapado. Subí deprisa a mi habitación. Cerré con llave, atranqué la puerta con la mesa y arrastré también el viejo ropero para bloquear la entrada. Busqué debajo de la cama y encontré un palo de madera que había quedado olvidado, quizás parte de una pata rota. Lo dejé a un lado de mi silla, como si eso me diera algún tipo de seguridad. La noche cayó y con ella la paranoia. Cada golpe de viento contra la ventana me sobresaltaba. Cada crujido del edificio viejo lo sentía como pasos acercándose. Me senté en la oscuridad, con la muñeca de Sofía todavía sobre la mesa, como si aquel juguete roto pudiera recordarme que aún había razones para resistir. Pasé las horas escuchando. Afuera se oían voces, risas borrachas que iban y venían. Pero entre esos ruidos, a veces, juraría haber escuchado un silbido bajo, prolongado, que no se parecía a nada más. Sabía, con una certeza amarga, que la guerra ya no estaba solo en los papeles. Había comenzado en las sombras, en la oscuridad que se colaba por cada rincón. Y yo, un hombre de 63 años, tenía que encontrar la forma de sobrevivir sin dejar que el miedo me consumiera. Aquella noche entendí que Rogelio no buscaba solo la casa. Quería quebrarme, hacerme caer antes de que la ley pudiera salvarme. Y mientras escuchaba el eco de mis propios latidos en la penumbra, me prometí que no lo lograría. Unos días después de las amenazas, me reuní nuevamente con el licenciado Hernández. Su voz, siempre firme, me devolvía algo de seguridad, aunque por dentro el miedo seguía clavado como una espina. Me dijo que necesitábamos regresar a la casa para constatar el estado de la propiedad como parte del procedimiento de desalojo. Acepté, aunque en mi interior una voz me gritaba que no estaba preparado para enfrentar lo que iba a encontrar. Aún así, subimos al taxi aquella mañana. La ciudad seguía su rutina. Camiones repletos de gente, vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole, madres llevando a sus hijos a la escuela. Todo era normal allá afuera, mientras mi mundo seguía derrumbándose. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, el corazón me dio un vuelco. La escena me golpeó como una bofetada. El patio delantero estaba convertido en un basurero improvisado. La camioneta gris de Rogelio ocupaba casi todo el espacio, bloqueando incluso parte de la acera. Había latas de cerveza aplastadas por el suelo, bolsas de frituras reventadas, y los globos que colgaban desde la fiesta de mi cumpleaños aún seguían allí, desinflados, flotando como fantasmas de un pasado reciente.
Respiré hondo y bajé del taxi. Rogelio salió a recibirme, con una sonrisa torcida que más parecía una mueca de desprecio. «¿Qué quieren ahora?», preguntó con tono desafiante, cruzándose de brazos frente a la puerta. El licenciado Hernández, siempre sobrio y directo, le mostró los documentos. «Procedimiento de desalojo en curso. Estamos aquí para constatar el estado de la propiedad», dijo sin alterarse. Rogelio soltó una carcajada seca y abrió la puerta de mala gana. Entramos. El golpe fue aún más fuerte dentro de la casa. El lugar que yo había cuidado durante años estaba irreconocible. La sala parecía un campo de batalla. Ropa sucia sobre los sillones, botellas de vidrio vacías en el suelo, la televisión encendida con un videojuego en pausa, un olor a mezcal mezclado con sudor y comida vieja impregnaba el aire. Me llevé una mano a la frente, tratando de no perder la calma, pero cada rincón me gritaba que ese ya no era mi hogar. Subí las escaleras lentamente, con los escalones crujiendo bajo mis pies, como si protestaran. Mi corazón latía con fuerza. Abrí la puerta de la que había sido mi habitación. Lo que vi me arrancó el aliento. Donde antes estaba mi cama sencilla y mi mesita de noche, ahora se levantaba un escritorio enorme, con 2 pantallas brillando en tonos azules. Un teclado iluminado parpadeaba luces rojas y verdes. El lugar que había sido mi refugio ahora parecía la guarida de un desconocido. Las paredes también hablaban de la invasión. Pósters del Club América, una bandera de México colgada torpemente, calcomanías pegadas sin orden. Busqué con la mirada mis libros, el retrato de Teresa, el pequeño crucifijo que colgaba junto a la ventana. Nada estaba. En su lugar había latas vacías de bebidas energéticas y una bocina Bluetooth. Tragué saliva. Mis manos temblaban cuando me acerqué al closet. Abrí las puertas. Vacío. Ni una sola prenda mía, ni las camisas gastadas, ni el viejo saco gris que usaba para ocasiones especiales. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera vivido allí. Sentí un nudo en la garganta y bajé al garage, con la esperanza de encontrar algún rastro. Allí, en un rincón oscuro, descubrí varias bolsas de plástico arrumbadas. Me acerqué y abrí una. Eran mis cosas. Mis zapatos viejos, un par de cuadernos de trabajo, algunos libros de carpintería con las tapas dobladas. Entre ellos, el marco con la foto de Teresa. Lo levanté con cuidado, pero el polvo lo cubría todo. Mientras lo limpiaba, resbaló de mis manos y cayó al suelo. El vidrio estalló con un ruido seco que me desgarró por dentro. Me agaché a recogerlo y un pedazo de cristal me cortó el dedo. La sangre empezó a gotear, pero no solté la foto. La apreté contra mi pecho, ignorando el ardor. En ese momento escuché pasos rápidos bajando la escalera. Sofía apareció en la puerta del garage. Sus ojitos brillaban al verme y abrió la boca para llamarme. «Abue», pero la voz de Mariana la interrumpió desde arriba. «Sofía, sube ahora mismo», gritó con dureza. Ella corrió hacia su madre y la puerta se cerró de golpe. Ese portazo me dolió más que la herida en mi mano. Rogelio se acercó entonces, despacio, con esa seguridad arrogante que lo caracterizaba. Me dio una palmada en el hombro, fuerte, casi violenta, y me dijo al oído: «Ya ves, Aurelio, el futuro está aquí. Tú eres el pasado». Su risa seca rebotó en las paredes del garage. Me quedé quieto,
con el marco apretado entre mis dedos ensangrentados. No le contesté. No había palabras que pudieran expresar lo que sentía. Humillación, rabia, impotencia, pero también una certeza fría de que la distancia entre nosotros ya era irreparable. El licenciado Hernández me tocó el brazo, señalando que debíamos irnos. Caminamos juntos hacia la salida. Mientras cruzaba el umbral de la puerta, escuché el televisor a todo volumen, la música ranchera mezclada con las carcajadas de Rogelio, como si el mundo se burlara de mí. Al abrir el portón, me encontré con doña Carmen. Estaba de pie, con los brazos cruzados y el rostro compungido. Me miró a los ojos y murmuró con voz suave: «No se merece esto, don Aurelio. Fuerza». Asentí sin poder responder. Con mi pañuelo desgastado, limpié la sangre de mi mano, aunque la mancha roja seguía visible. Caminé hasta el taxi con el alma encogida. Al sentarme en el asiento trasero, miré una última vez hacia la casa. El sol de la tarde iluminaba la fachada, pero para mí era como si se tratara de una tumba. Sentí que me habían borrado de ese lugar, que mi vida entera había sido arrastrada a la cochera y abandonada como basura. La casa ya no era mía en lo cotidiano, aunque los papeles dijeran lo contrario. Me habían desterrado de mi propio hogar, borrado como si nunca hubiera existido. Y esa herida, más profunda que la de mi dedo sangrando, fue la que cargué conmigo mientras el taxi se alejaba lentamente. Unos días después de haber visto mis cosas arrumbadas en la cochera, el licenciado Hernández me llamó temprano. Su voz sonaba grave, pero segura. Había llegado la notificación oficial del juzgado. Era hora de regresar a la casa, esta vez con un representante de la policía del barrio, para evitar cualquier exceso. Yo asentí en silencio, aunque por dentro mi estómago se revolvía. El taxi nos dejó frente al portón. El aire estaba cargado, como si el mismo barrio esperara el desenlace. Mariana estaba allí, de pie junto a la entrada. Sus ojos hinchados delataban noches de llanto, y su ropa, arrugada, le daba un aspecto descuidado. Se notaba derrotada y al mismo tiempo desafiante. Rogelio, en cambio, estaba apoyado contra la pared, brazos cruzados, la mandíbula tensa. Sus ojos me atravesaban con una mezcla de odio y burla. La presencia del policía llamó la atención de los vecinos. Poco a poco comenzaron a salir. Doña Carmen con su rebozo oscuro, un par de muchachos que se apoyaban en sus bicicletas, incluso don Víctor con su sombrero de palma. Algunos sacaron sus celulares, listos para grabar lo que fuera a suceder. El murmullo era un río creciente que rodeaba la escena. Hernández abrió su portafolio con calma, como si quisiera remarcar cada movimiento. Sacó un sobre manila y con voz firme y clara leyó: «Se notifica oficialmente que los ocupantes tienen 30 días para desalojar la propiedad del señor Aurelio Ramírez». El silencio fue inmediato. Mariana se tapó la boca con la mano. Luego corrió hacia mí, sujetando con fuerza mis manos arrugadas. «Papá, ¿de verdad vas a echarnos a la calle? ¿A tus nietos también?» Su voz era un lamento desesperado. Quise responder, pero antes de que pudiera, Rogelio dio un paso al frente. «Viejo egoísta», escupió las palabras con desprecio. «¿Crees que la gente va a respetarte por esto? No eres más que una burla.
Todos van a reírse del anciano que echó a su propia hija. Sentí el agarre de Mariana temblar. Con suavidad retiré mis manos de las suyas y levanté la vista hacia Rogelio. Lo miré sin pestañear, sin pronunciar palabra, y entregué la carpeta de documentos al policía que estaba a nuestro lado. El agente la sostuvo con firmeza, como un recordatorio de que esta vez la ley estaba conmigo. Detrás de nosotros, los murmullos aumentaron. Un vecino murmuró lo que muchos sabían en silencio. Siempre supimos que la casa era de don Aurelio. Las palabras se esparcieron entre la gente como pólvora. Algunos asentían, otros cuchicheaban. Entonces escuché una voz aguda desde arriba. Alcé la vista y vi a Sofía y a Mateo asomados por la ventana del segundo piso. «¡Abuelo!», gritó Sofía agitando las manos. Mi corazón se encogió. Mariana se volvió bruscamente, corriendo hacia la ventana para cerrar las cortinas con lágrimas en los ojos. El sonido metálico de los rieles al cerrarse fue como un portazo directo en mi pecho. Rogelio no se quedó quieto. Avanzó hacia mí, tan cerca que sentí su aliento mezclado de alcohol y tabaco, sus dientes apretados, sus ojos rojos de ira. «Si no fuera por las leyes, te sacaría a patadas», me gruñó entre dientes. El policía dio un paso inmediato, interponiéndose entre ambos. «Cálmese, señor, está advertido», dijo con voz fría, firme. El silencio volvió a caer, pesado. Yo aproveché ese instante para dar un paso al frente, mirando a los vecinos que habían formado un semicírculo alrededor. Respiré hondo y con voz ronca, pero clara, dije: «Esta casa es mía, y si para defender mi dignidad tengo que enfrentarme a mi propia sangre, lo haré sin miedo». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Se escuchó el crujido de una bolsa de plástico en algún rincón, el ladrido lejano de un perro. Nadie habló. Solo doña Carmen, con la mirada clavada en Mariana, murmuró: «Qué vergüenza para ti, hija». El color huyó del rostro de Mariana. Rogelio apretó los puños, pero no se atrevió a moverse más. Giré lentamente sobre mis talones y empecé a caminar. Mis pasos resonaban firmes contra el pavimento. Sentí el viento mover las banderitas de plástico que colgaban frente a la tiendita de la esquina. Cada sonido parecía marcar el final de una batalla que había durado demasiado. A mis espaldas escuché los sollozos de Mariana mezclados con los insultos de Rogelio, un torbellino de voces que ya no podían alcanzarme. No volteé. No había nada más que ver. Caminé con la frente en alto, sintiendo el peso de los años y el dolor en mi pecho, pero también la certeza de que por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo. Estaba defendiendo lo poco que me quedaba, mi nombre, mi dignidad, mi verdad. Y aunque el barrio entero había sido testigo de mi humillación, también lo era ahora de mi resistencia. Pasaron varias semanas desde aquel enfrentamiento frente a todos los vecinos. El tiempo había corrido lento, como si cada día se arrastrara sobre mis espaldas. Cuando por fin llegó la orden definitiva, Hernández me llamó y me dijo con su tono firme: «Aurelio, ya se fueron. La casa está libre». Esa mañana tomé un taxi hacia lo que una vez fue mi refugio. El trayecto se me hizo interminable. Cada esquina conocida me traía recuerdos mezclados. Las idas al mercado con Teresa, los juegos de Sofía en la banqueta, las noches de reparaciones infinitas
con la radio encendida de fondo. Cuando bajé del coche y vi la fachada, me invadió un silencio extraño. Las ventanas estaban entreabiertas y del interior salía un aire viciado, cargado de polvo y humedad. Era como si la casa respirara sola, después de haber sido abandonada a la fuerza. Empujé la puerta del garage y sentí el rechinar de las bisagras, ese que tantas veces había engrasado. Allí estaban las bolsas donde habían metido mis cosas, como si fueran trastos sin valor. Me agaché y empecé a revisarlas una por una. Encontré mis camisas viejas, ya con el cuello amarillento, un par de pantalones que usaba para trabajar en el taller, mis libros de carpintería, algunos con las páginas carcomidas por la humedad. Entre todo, descubrí la muñeca rota que Sofía había dejado olvidada. La tomé con delicadeza, acaricié su cabello desordenado y no pude evitar que me ardieran los ojos. En la sala, la desolación era aún más clara. Botellas vacías tiradas en el suelo, latas de cerveza abolladas, colillas de cigarro en un cenicero desbordado. La televisión apagada reflejaba el polvo de los días. No quedaba ni rastro de hogar. Era apenas una cáscara vacía que hablaba de excesos y de indiferencia. Caminé lentamente por cada rincón. Pasé la mano por las paredes descascaradas y sentí las cicatrices que yo mismo había reparado tantas veces. El enchufe que cambié una noche de verano, la humedad que pinté en invierno, las tejas que subí a colocar bajo la lluvia. Cada huella de mis manos estaba allí, pero ya no me pertenecía. Me detuve al pie de la escalera y levanté la vista hacia lo que había sido mi cuarto. Subí con pasos lentos. Al abrir la puerta, el espacio estaba vacío, despojado de todo. Solo quedaban marcas en la pared donde habían estado los muebles y un olor a encierro que me revolvía el estómago. Entré y permanecí de pie en medio del silencio, recordando cuántas noches había pasado allí mirando el retrato de Teresa, preguntándome si todo lo que había hecho por la familia tenía sentido. Un golpecito en la reja de entrada me sacó de mis pensamientos. Al salir, me encontré con doña Carmen. Llevaba en las manos un termo grande y me lo extendió con ternura. «Don Aurelio, le traje café. Ahora usted puede empezar de nuevo. No se quede atrapado aquí. No lo merece», dijo con su voz suave pero firme. La miré a los ojos y lo único que pude hacer fue asentir. Agradecí con un «gracias» apenas audible y sostuve aquel café caliente que me supo a despedida. En el comedor saqué del portafolio un pliego doblado. Era un aviso de venta. Lo extendí sobre la mesa y lo dejé allí, como quien coloca un punto final. Unos días después, regresé con un agente inmobiliario. Pronto llegaron los interesados. Una pareja joven, él ingeniero, ella cargando a un bebé envuelto en una manta azul. Sus ojos brillaban mientras recorrían cada cuarto. Yo los seguía en silencio, viéndolos caminar por los mismos pasillos que yo había recorrido con Teresa de la mano, por los mismos espacios donde Mariana había dado sus primeros pasos. El ingeniero sonrió satisfecho y dijo: «Aquí podemos crecer. Aquí el niño tendrá espacio para jugar». Su entusiasmo me atravesó, pero no como una herida, sino como una certeza. La casa necesitaba nuevas voces, nuevas risas, otra oportunidad que yo ya no podía darle. El día de la firma en la notaría, sentí que mis manos no temblaban por primera vez en mucho tiempo. El trazo de mi firma fue firme, claro, como si cada letra sellara mi decisión de dejar atrás ese pasado. Salí de la oficina con un sobre lleno de papeles
y un peso menos sobre el corazón. Con parte del dinero, compré un pequeño departamento en Guadalajara. No necesitaba mucho: una sala sencilla, una cocina modesta, un dormitorio que me alcanzara para dormir en paz. El resto lo invertí en lo que siempre había sido mi pasión. Alquilé un taller cerca del mercado, compré herramientas nuevas y algunas tablas de pino y cedro. La primera mañana en el taller fue como volver a respirar. El olor a madera fresca, a barniz y a virutas recién cortadas llenó mis sentidos. Me puse la bata de trabajo, tomé una lija y pasé las manos sobre una tabla lisa. La rugosidad, el polvo que se quedaba pegado a mi piel, me hicieron sentir vivo otra vez. Colgué en la pared la fotografía de Teresa, la misma que había sobrevivido a todo, aunque con el vidrio roto. La enmarqué de nuevo y la puse al lado del viejo reloj de madera que fabriqué cuando tenía 20 años. Mientras ajustaba una bisagra y medía tablas, los sonidos de afuera se mezclaban en una melodía cotidiana. El pregón de un vendedor de tamales, las risas de niños corriendo por la calle, el aroma de café de olla escapando de la tiendita de la esquina. Esa mezcla me envolvió con una paz que había olvidado. Respiré hondo, me apoyé en la mesa de trabajo y cerré los ojos un momento. Ya no había gritos, ya no había amenazas ni lágrimas de manipulación. Solo yo, la madera y un futuro en blanco que podía tallar con mis propias manos. Sonreí y en voz baja, casi como un secreto, me dije: no gané una casa, gané mi libertad. Y con esa certeza entendí que la vida me ofrecía otra oportunidad. No como padre humillado, no como abuelo borrado, sino como hombre que, a pesar de las pérdidas, supo levantarse y empezar de nuevo. Ese día, con las manos cubiertas de polvo de madera y el corazón más ligero que nunca, supe que había dejado de ser un prisionero del pasado y que por fin era un hombre libre.